Ayer se cumplió un año de que Mauricio Macri ganó las elecciones y hoy lo que tenemos para mostrarte es que empiezan a dejar solo a Mauricio Macri. Mucho antes de lo que se pensaba, algunos políticos que lo acompañaban acá y allá empezaron a criticarlos. Algunos consultores que han trabajado para el gobierno de Cambiemos, muy cercanos al gobierno de Cambiemos, empiezan a decir que no hay salida económica. Algunos economistas del mismo gobierno dicen en on, es decir, al micrófono, que la economía anda muy mal y que no se sabe cuándo va a salir. Todo esto detonó porque hoy se conocieron dos datos de tan malos, es casi imposible de lograrlo. Es muy difícil conseguir que la economía caiga tanto como cayó en octubre, y ese número se conoció hoy, con un déficit fiscal tan alto. Es decir, tenés una cosa o tenés otra. Si estás gastando mucha guita, seguro levantás la economía, como hacía el gobierno anterior para sostenerla. O si no, ahorrás guita y se te cae la economía. Las dos cosas juntas, como te voy a mostrar ahora en unos minutos, es imposible. Hay que ser muy inútil, como solo Prat Guy puede lograrlo. Por eso los números de hoy y por eso salieron a criticarlo todos. Pero antes, Iván Jabrowski tiene un par de primicias que quiero los títulos. Iván. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Sí, algo que se ha sabido que fue que se suspendió la sesión de mañana definitivamente, donde se iban a tratar emergencia social y ganancias. ¿Cuál es la novedad? Bueno, que el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista van a juntarse para articular por primera vez realmente y presentar un proyecto único de ganancias. Por el lado de la emergencia social va a ser un proyecto de 5 puntos en el que a mí no me queda claro y soy un poquito escéptico de este acuerdo después de la reunión entre Stanley, Mazzotti y los movimientos sociales. Digo escéptico porque estaría bueno que tenga el espíritu que traía el Senado y que no se intercambie por esa cosa del toma y daca de la política, pero bueno, lo vamos a estar desarrollando durante el programa. Muy bien. A ver, ¿cuáles son esos datos casi imposibles de lograr? ¿Sí? Aunque no hayas, de hecho, primer año de economía, es muy difícil tener un resultado tan malo como el que se conoció hoy. Primero, el dato de Orlando Ferreres, un hombre con un pensamiento similar al de Mauricio Macri, claramente mejor preparado que su ministro de Economía, con una consultora que es muy creíble, ¿sí? Que es contratada por las empresas más grandes del país. Dice hoy que la economía cayó el mes pasado un 4,7%. Esto es un derrumbe, esto es una caída fenomenal, pero además esto es una caída en el mes de octubre, es decir, ya cumpliendo el año. Mirá, la peor crisis que tuvimos en Argentina, que fue en 2001, tuvo 4 o 5 meses de caída muy fuerte y después empezó a recuperarse la economía. Ahora, Alfonso Prat Guy ha logrado 11 meses seguidos de la economía y cada vez peor. Este número es el peor de todos. Este número es el peor de todos logrado por el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, vos decís, a ver, como te decía recién, el gobierno anterior, ante un mundo que no crecía, que ahora te lo dicen, antes no te lo contaban, un mundo en recesión, ¿qué hacía? Gastaba de más. O sea, de lo que vos pagás de impuestos, gastaba de más. ¿Cómo hacía? Emitía guita. ¿Sí? Emitía guita. Eso traía otros problemas como la inflación, pero así mantenía la economía creciendo esperando que se saliera de la crisis internacional. Bueno, este gobierno tiene un déficit fiscal, es decir, gasta mucho más que lo que recauda, pero la diferencia es muy superior. El déficit que hay hoy en Argentina es un 336% más alto que el que tenía el gobierno de Cristina Fernández el año pasado. Este número es abismal. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Mauricio Macri ahora? Como él lo único que sabe hacer es ir a pedir guita afuera, con este número de déficit fiscal y con Trump como nuevo presidente, sabe que ya no le van a prestar guita. Porque la gente va a decir, este tipo gasta de más, tiene un déficit enorme, no nos va a pagar. Entonces se le cae la economía gastando mucho, pierde la posibilidad de endeudarse y entonces, ahora sí, y por algo lo habrá dicho Roberto Lavagna unos días, el colapso está cerca. El colapso puede ser de distintas maneras. Digo, podés tener una crisis financiera, podés tener una crisis cambiaria, podés tener una crisis de empleo, podés tener una crisis social. Bueno, lo está logrando. Lo está logrando. Recordemos que en 2001, que tuvieron 4 o 5 meses de recesión, la herencia era la peor crisis de la historia.
¿sí? Default, corralito, el dólar que se fue de 1 a 3,5, pobreza del 57%, desempleo del 27%. Eso era una pesada herencia. Y en mayo, junio, la economía se estaba recuperando. Esta gente que recibió una economía con problemas, pero que estaba creciendo, que estaba desendeudado, que estaba sana, ha llegado a hacer esto que te juro, si alguien conoce lo que era el PRODE, no sé si ahora está de nuevo, son 13 partidos, vos tenés que poner local, empate o visitantes, acertar los 13 ganás, siempre se dice, es tan difícil acertar los 13 como sacar 0 puntos. Bueno, hacer esto es sacar 0 puntos al PRODE. Hay que ser realmente una persona incapacitada para llevar la economía adelante. Entonces, lo empezaron a golpear. Escucha a Orlando Ferreres, un hombre conservador, un hombre neoliberal, un hombre que viene de la presidente de Bunge y Bor, con una consultora que atiende a las grandes empresas y que piensa como Mauricio Macri. Sin embargo, escucha lo que dice Orlando Ferreres. Qué malos son los números de la economía, ¿eh? Sí, viene mal. No logra reaccionar y los números acumulados de enero a octubre de este año comparado con el enero a octubre del año pasado son mejores que los de octubre contra octubre, o sea, quiere decir que como que no está reaccionando y por lo tanto se pone en duda, digamos, que vaya a mejorar en este cuarto trimestre del año. A lo mejor en diciembre podrá ser, pero por ahora no se ve nada. Y bueno, eso trae como consecuencia que haya un poco más de desánimo. No se puede esperar un gran boom de actividad para el 2017. Sí, ¿a dónde vamos? No se sabe. No hay ningún plan hilvanado estratégico. ¿Dónde estaríamos en el 2030, por ejemplo? No sabemos. ¿Dónde estaríamos en el 2020? Tampoco hay una idea. Terrible golpe el de Orlando Ferreres. No se sabe para dónde vamos, dice directamente. Dice que octubre no solo sigue la caída, sino que fue el peor mes del año. Orlando Ferreres se cansó de estar cerca del gobierno y dice, yo me abro porque todos mis clientes saben que esto está mal, yo no puedo seguir apoyando un plan que se va hacia el abismo. Digo, este no es un economista progresista con una idea distinta, es un economista que piensa igual y que piensa que estos tipos, más allá de que gobiernan para ricos, cosa que ya sabíamos, o por lo menos algunos te lo habíamos comentado, gobiernan mal y esa incapacidad está llevando a Argentina hacia el camino de una crisis. Mirá, Eduardo Duhalde, primero del año pasado dijo que había que votar a Macri. Y durante todo este año estuvo aguantándolo, estuvo diciendo que no había que criticarlo tanto, ¿sí? Estuvo tratando de aportar gobernabilidad, si querés. Bueno, Eduardo Duhalde, en una charla conmigo en el Destape Radio, dijo lo siguiente. De la herencia que recibieron ustedes en su momento, que venían de 4 o 5 años de recesión, de corralito, de default, de un nivel de pobreza increíble, y la verdad es que a los 5 meses más o menos se estaba revirtiendo esa situación. Y ahora da la impresión de que se extiende y de que va empeorando. Yo lo que quería saber es cómo está viendo usted la situación económica. Le voy a reformar la respuesta, cómo andaba el país, anda como los teléfonos. Bueno, los teléfonos son una de las peores cosas que funcionan en Argentina, lo tenemos claro. La comunicación se acababa de cortar. Cuando vuelve Duhalde a las puteadas porque el teléfono le fallaba, dice que la economía anda como los teléfonos. Es decir, Duhalde le suelta la mano. El primero que salió con esto, y te lo pongo porque después hay otras declaraciones que se apoyan en eso, fue Roberto Lavagna, que en general suele ser muy moderado en sus declaraciones, y habló de la palabra colapso. Digo, ¿vos sabés lo que es un colapso? Un colapso, te morís, ¿sí? Escuchemos a Roberto Lavagna porque de ahí me voy a enganchar para que escuches una crítica muy fuerte de un funcionario del gobierno. Escuchalo primero a Lavagna. Los modelos que son de ajuste, de achicamiento... ¿Este es un modelo de ajuste? Bueno, este es un modelo de ajuste. Cuando vos tenés que el salario ha caído alrededor del 8%, cuando vos tenés cifras oficiales que se han perdido 120.000 puestos de trabajo en blanco, más una cifra indefinida, pero no menor a esta, de los trabajos en negro.
cuando vos tenés una tasa de inflación como la que tenés y demás, este es un modelo, tasas de interés altísimas, como las que ha habido en los últimos 7 u 8 meses, y el dólar que se empieza a trazar, eso es un modelo de ajuste que funciona con un gran endeudamiento, cosa que también empieza a ocurrir ahora. Y ahí, entonces, Roberto, mi planteo, que fue el del otro día, y vuelve a ser el de hoy, y va a ser el mismo mañana pasado, es discutamos de la cuestión de fondo. Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Bueno, Roberto Labaña directamente dice que esto termina en colapso. A ver, la verdad es que nosotros te lo dijimos en julio, agosto del año pasado, cuando empezamos a pensar que Macri podía ser presidente, decíamos, mira, ojo, porque este tipo la va a chocar. No solo no tiene el mejor equipo de los últimos 50 años, sino que no tenía forma de formar gobierno, no tenía a quién poner. Es un presidente de casualidad, un tipo que ganó a último momento. No sabía quién poner, por eso armó este equipo que no tiene solidez. No solo es un gobierno para ricos, sino que llegamos a esto. Ahora bien, ¿cómo sigue esto? Porque ahora se le empieza a abrir la gente de adentro. Digo, quiero que vean esta declaración de Carlos Melconian, amigo de Mauricio Macri, presidente del Banco Nación, en donde hace referencia a lo que dijo Roberto Labaña y dice, si te pasás de rosca con la deuda, Labaña termina teniendo razón. A ver, seguramente esto habrá tenido un enorme ruido. Muchos se pueden reír porque piensan Labaña quiere el puesto de Alfonso Prat-Gay. Digo, esto es muy fuerte. Un hombre del riñón de Mauricio Macri. Cuando estaba en campaña y los empresarios le preguntaban a Macri cuál va a ser tu plan, le decía, habla con Carlos. Es decir, el ministro, el espíritu del modelo económico de Mauricio Macri siempre fue Melconian. Y Melconian, ¿vos te imaginas? A ver, si Melconian, el principal economista de Mauricio Macri históricamente, dice que Labaña tiene razón y Labaña dice que vamos a un colapso, digo, a los botes. A los botes, ¿sí? Ya está, no es más Roberto Navarro el que te lo dice. Ahora son ellos. Ahora es un hombre de masa que ha estado muy cerca de este gobierno todo el tiempo. El principal dirigente político de Sergio Massa es Roberto Labaña. Y Melconian está criticando a Mauricio Macri. Ahora, Mauricio Macri, ¿tiene algo para cambiar esto? ¿Qué dice Jagroski? No, dos apostillas. Una, Labaña no solamente es un dirigente político muy importante, sino que es el presidente de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador, que es una suerte de think tank, ¿no? de cosa de forma, cuadros para el Frente, usina de pensamiento. La Fundación Pensar, podemos decir, del Frente Renovador, me debe estar puteando Aldo Piñanelli si escucha esa comparación. Punto número 2, primero, el señor Melconian, a quien me genera una empatía que no puedo disimular ni explicar, porque todo lo que hace me paro en la vereda opuesta, pero me genera empatía. Pero vive en Banfield, qué sé yo. Tiene un serruchazo colgado al hombro con el que va a todos lados. Pero en esta, yo le puedo dar la derecha en términos de, si llegase a importar eso, en términos de que te lo está diciendo alguien que le nace el mandato de las tripas tomar deuda. Sí. No es Álvarez Agis. Eso, a Melconian le parece mucho, ¿me entendés? A Melconian le parece mucho. Eso te digo. Los demás deberíamos estar todos tirándonos al río. Sí. No, me pareció impresionante. Es como cuando López Murphy dijo que se estaban pasando de rosca con no de rosca, que el ajuste era muy fuerte, algo así. Claro. Y decís, bueno. Hay algo que del número que mostrabas antes de la caída de la actividad, que es que siempre decían los economistas este año que el último trimestre, es decir, octubre, noviembre, diciembre de este año, aunque sean los números, iban a dar bien. ¿Por qué? Porque el último trimestre del año pasado, en los números, dio negativo. Ahora, octubre da negativo contra un último trimestre malo. Negativo terrible, 5% de caída. Por eso, y aparte con una caída con respecto a septiembre también. Y algo que tiene que ver con el déficit.
que hay un desfasaje entre lo que cualquier hacedor de políticas públicas podría creer, que es, bueno, recaudemos primero por impuestos y después saquemos los impuestos a lo que queramos. El gobierno sacó los impuestos muy rápido a quienes más pagaban impuestos y no está pudiendo cobrarle impuestos al consumo básicamente porque bajó muchísimo. Así es. Y es muy difícil que pueda restituirlo. Digo, que pueda volver a poner las retenciones donde claro, quería, de un momento a otro. No, lo veo políticamente complicado. Y que aparte, perdóname, que no trajo las inversiones prometidas. Digo, las mineras no invirtieron, echaron 5.000 empleados y tampoco es que el campo se disparó el empleo ni las inversiones. A ver, si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos logrando los mismos resultados. ¿Qué propone Mauricio Macri para el año que viene? Escúchalo. Está claro que endeudarse permanentemente para sostener un déficit fiscal es muy malo. Como también la inflación es espantosa, es horrible y condena siempre primero a los que menos tienen, desde el ciudadano a la pyme. Pero también hay que decir, aparte de ese diagnóstico que ya todos hemos entendido, ¿qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Porque necesitamos fortaleza interior. Necesitamos no estar sujetos a los cambios que sucedan en el mundo, que por cierto suceden y también nos sorprenden sistemáticamente. Bueno, va a seguir el ajuste, digo, lo dijo claramente. Así era de la Rúa, ¿eh? No la entendía, no la entendió.